Buenas noches a todos. La Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala les da la cordial bienvenida a esta clase que vamos a tener el día de hoy. La clase es sobre psiquiatría en embarazo y posparto. Para ello vamos a tener con nosotros a la doctora Ana María Reyes Morales. Ella es médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es médico psiquiatra por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene alta especialidad en psiquiatría de enlaces en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Suribán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es psiquiatra en el Instituto Europeo de Salud Perinatal. También es psiquiatra perinatal del ICS en el Hospital Ginecobstétrico. Es docente adjunto de psiquiatría del ICS. El curso que ella da es psiquiatría de enlace, es docente adjunto de posgrado de psiquiatría por la UNAD y curso de psiquiatría de enlace es el que ella imparte. También tiene una clínica donde ella pues hace su práctica privada y pues este es el tema que ella nos va a compartir el día de hoy, psiquiatría en el embarazo y posparto. Doctora Ana María, le damos la cordial bienvenida y agradecemos infinitamente que esté colaborando en este curso de salud mental y realmente todas las cátedras que hemos recibido anteriormente nos están sirviendo a nosotros como ginecobstetras de una manera enorme para poder tener un abordaje diferente en algunas situaciones que nuestras pacientes nos comparten y que quizás en algún momento no les hayamos puesto la atención que estos síntomas podrían significar en la vida de la paciente. Así que, doctora Anita, sea usted bienvenida a esta plataforma y el tiempo es para usted. De acuerdo, muchas gracias. Solo para aclarar, el tema de hoy son cambios emocionales y conductuales en el embarazo. La clase de psiquiatría en el embarazo y el posparto creo que es en 15 días. Oh, Entonces, pues, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la psicología del embarazo, cambios emocionales y conductuales a lo largo del embarazo, haciendo pues una revisión de lo que vimos en la última clase sobre el modelo ecosistémico de la mujer embarazada. Vamos a hablar de cómo nace una madre y cómo es esta transformación, dándoles una introducción al término de la matresencia, cómo funciona el cerebro maternal y ya de último pues ir cerrando sobre cómo funciona el estrés en el embarazo y algunas de sus consecuencias y algunos cambios en las estructuras del sueño de la mujer embarazada. Bueno, entonces, para recordar lo que vimos hace 2 semanas sobre el modelo ecosistémico de ya sea el embarazo o el posparto de una mujer embarazada, descrito por Uri Bronfenbrenner, él también es sociólogo, donde lo describe como un modelo de sistemas concéntricos donde cada uno contiene al siguiente. Es más bien la semana pasada les decía que era como las matrioshkas, que cada una va encima de otra y pues al final todas están relacionadas y todas se contienen dentro de sí. En el centro vamos a tener a la madre con el bebé, esta diada que se va a dar a través de la conexión psíquica, física de la madre con el bebé a través de la placenta. En este microsistema, que es el principal, ¿verdad? Está toda la biología del embarazo, el cerebro maternal, el apego que ya pueda tener la madre o el tipo de apego que ella haya adquirido a lo largo de su vida, cambios epigenéticos derivados de experiencias tempranas en la vida, o también por cambios por medio del ambiente, tóxicos, contaminaciones que puedan ir cambiando algunos genes en la madre. Seguido a esto está el mesosistémico, que es este conjunto de personas que van a rodear a la madre de forma más cercana. Es decir, puede ser la pareja o el conviviente o la familia nuclear con la que se encuentra actualmente. Muchas veces, si son madres independientes, está ella, o si tienen otros hijos, también están los hijos.
Y en este mesosistema va a estar influenciado por esta dinámica familiar, si va a ser funcional o va a ser disfuncional, con quién vive, si está sola, si no tiene red de apoyo, si hay violencia de género o violencia intrafamiliar, si han habido patrones de maltrato a lo largo de su vida, transmisión de trauma transgeneracional o las estructuras de crianza que se tiene dentro de la familia. Aquí pues un ejemplo así muy vago y, y muy generalizado sería, por ejemplo, el machismo, que esto entra dentro de este segundo sistema. Luego le sigue el exosistema. Es este que va a tener interrelación entre los diferentes sistemas principales de la madre, ¿verdad? Desde su propia salud, con los accesos al sistema de salud, el sistema médico, el sistema familiar, cómo esto interviene con la educación, con la economía o con el trabajo. Eso es pues también ya lo que le va a rodear el ambiente de la mujer. Y ya el macrosistema, que es aún pues más allá de ella y que está fuera de su control o de su alcance, pues es todo lo político, social del país donde vive o del lugar donde se encuentra. Pero las políticas de salud con sus accesos a los servicios de salud, la cultura de prevención en salud o atención en salud, si se vive culturas de, por ejemplo, violencia obstétrica, violencias de género en general, dentro del ámbito médico social, la medicalización de los partos o que puedan llegar a tener experiencias negativas en el parto van a influenciar en esta mujer que está embarazada y por ende, como vamos a ir viendo más adelante, al, al bebé. Entonces, ya pudiendo tener un contexto de cómo vive una mujer embarazada su embarazo o su maternidad, vamos a ver cómo desde el primer embarazo la madre también se va a gestar a sí misma y por eso esto que dice aquí, ¿verdad? Una madre también nace. La maternidad va a representar un cambio toda la vida. Entonces, desde que la mujer sabe que está embarazada, empieza a tener la sospecha, empieza a gestarse con la idea de que va a ser mamá. Y esto va a tener unos cambios emocionales y psicológicos bien importantes que van a influir en cómo se va a identificar ella como madre. Entonces, van a haber como tres tipos de embarazo según Daniel Stern. Él habla que el cuerpo se va a encargar de la formación física del feto, que es básicamente lo que ven en obstetricia. El crecimiento, el desarrollo, que hayan o no malformaciones, la mente de la madre, o sea, su psiquismo va a encargarse de formar la idea de madre. Entonces, en la madre que se va a convertir. Y el bebé también se empieza a gestar en sí mismo en cómo lo imagina la madre. Normalmente en las consultas, cuando toca indagar sobre si fue un embarazo planeado, si es aceptado, si fue deseado, cómo está la vinculación afectiva materno-filial, ¿verdad? Es decir, bueno, pues, si usted ya piensa en su bebé, se lo imagina, lo ha soñado, y desde ahí podemos empezar a ver si hay o no algunas alteraciones en este proceso de convertirse en madre. Entonces también va a tener todos estos cambios individuales, familiares y sociales por todos estos sistemas que le van a rodear, ¿verdad? Adquirir un nuevo rol, dejar de ser hija, pasar a ser madre, pasar a ser esposa, pasar de ser hermana también a madre, a ser mujer independiente o trabajadora independiente, a ser una madre que trabaja, también es bastante importante, incluso dentro del círculo de amigos o amigas este rol también va a cambiar muchísimo. Entonces, todo esto es un cambio que va a atravesar la mujer en todos los embarazos. El primero siempre va a ser el más significativo, que va a dejar como más huella, pero en cada nuevo embarazo se va a dar el mismo proceso. Y en este otro proceso también surge algo que se llama la transparencia psíquica. Cuando la madre empieza a gestar, ocurre una necesidad de empezar a revisarse y a revisar recuerdos de su primera infancia,
sus vínculos primarios, quiénes fueron sus cuidadores. No necesariamente tuvo que haber sido los padres biológicos, sino más bien los cuidadores principales, si fueron abuelos, si fueron tíos, si fueron madres, padrastros, lo que sea. Estos recuerdos van a resurgir, es decir, que va a haber como mayor acceso por cambios hormonales que se dan de pronto en el hipotálamo. Y pueden haber una reactivación de recuerdos de la infancia. Si hubo una buena infancia, una buena crianza, va a poder tener un buen ejemplo o un buen rol de cómo es una madre y poderlo aplicar hacia su vida y poder tener un buen vínculo con su bebé, generar un buen apego con su bebé. Pero si han habido muchas infancias con eventos adversos, ya sea que haya habido trauma por maltrato, abuso o violencia, o incluso solo negligencia, que también es bastante importante, esto puede reactivarse y generar mucho malestar emocional durante el embarazo. Y la mujer puede empezar con muchos temores, empezar a desarrollar trastornos ya mentales, ¿verdad? Como ansiedad, depresión o incluso a reactivar si hay estrés postraumático. Entonces, en Guatemala es muy frecuente, y me imagino que en otras partes del mundo también, de verdad que haya habido historia de abuso en la infancia, en niñas 8 o 9 años o incluso en la adolescencia, y algo que normalmente me dicen, estoy muy preocupada, yo sé que mi bebé no ha salido, pero lo que más me preocupa es que a mi bebé le pase lo mismo que a mí. Y cuando empezamos a indagar, sí, es que a mí me abusó tal persona, o decir, mi mamá trabajaba, me dejaba cuidado de una persona y la figura masculina que estaba en ese hogar abusó de mí. Y yo tengo que ir a trabajar y tengo que dejar a mi hijo con alguien. Entonces eso les empieza a generar mucha angustia. O decir, cuando yo nací, yo estaba pequeña, mi papá nos abandonó y no quiero que esto nos vuelva, que esto me pase a mí, que mi marido se vaya o me deje y yo me quede sola con mi bebé. Entonces, todos estos recuerdos que se vivieron en infancia pueden generar mucho malestar en la vida adulta durante el embarazo y pues llegar a tener como también en grados mayores cierto rechazo al embarazo. Les pongo un ejemplo, una paciente que había tenido abuso sexual en la infancia, bueno, fueron tocamientos por una persona y ella ya tenía un hijo masculino y cuando se enteró que su segundo embarazo iba a ser una nena, empezó a rechazar a la bebé, no la quería, había pensado en terminar el embarazo porque no podía tolerar la idea de que le podía pasar lo mismo. Y es que obviamente con este estado tan vulnerable cerebral no alcanza para decir, pero es que no necesariamente tiene que pasarle así o no va a ser igual, ¿verdad? Ese tipo de razonamiento puede llegar a ser un poco difícil, específicamente si ya ha habido trauma. Entonces, todo esto va a ir surgiendo dentro de la madre y a todo esto es un término que le llamamos matresencia. Probablemente alguno de ustedes lo ha podido escuchar, lo conoce. Y si no, pues este es un término introducido por Dana Rafael. Ella era una antropóloga y hace referencia a el proceso de convertirse en madre. Y es un pasaje de desarrollo en la vida de una mujer en la que pasa desde la preconcepción en cómo yo empiezo a imaginarme de mamá, de que si quiero una pareja es porque quiero hacer familia, quiero tener hijos, o desde que empiezo a planear mi embarazo, empiezo a vitaminarme o empiezo a ir a mi primera consulta de control para ver si sí voy a poder tener hijos o no. Desde la preconcepción, el embarazo, el nacimiento, indefinidamente, mm, no necesariamente si ha sido suyo o no, se puede también dar por subrogación o adopción del embarazo que la madre va a tener todo esta transformación al periodo postnatal y más allá, ¿verdad? Entonces, como bien decía Dana Rafael, madre es una actividad que constantemente está cambiando, media vez a uno le dan el título y ya se quedan como madres para el resto de sus vidas, aún se han habido pérdidas gestacionales. Este va a ser un evento crítico porque tiene muchas implicaciones en la vida de la mujer. Aparte de que es una transición biológica, también tiene impactos culturales, interrelacionales, en la familia, en las relaciones interpersonales,
en cómo va a empezar a comportarse en adquirir esta identidad como madre, ¿no? La red de apoyo, como les decía, es la que va a guiar la asimilación de la nueva identidad como madre. Va a depender mucho de este núcleo en el que ella se encuentre. Si de pronto, y es un embarazo no buscado, no deseado, fue de matrimonio, que es algo muy cultural aquí, que se tiende a condenar, a avergonzar y que se viva en secreto, pues no ayuda a este proceso de matresencia. Y va a hacer que pues empiecen a hacer desde ya la idea de que son una mala madre o que esto es signo de vergüenza cuando se han dado en estos contextos, que no son necesariamente los ideales, cuando pues en realidad no existe nada ideal o utópico. Y pusieron este nombre porque en varios estudios vieron que este proceso se asemeja mucho al momento evolutivo de la adolescencia. Y esto sí se ha podido comprobar en un estudio donde en el 2018, Susana Carmona y un equipo de colaboradores realizan un estudio para ver los cambios a nivel de corteza cerebral, sustancia gris, que llevaba el embarazo. Entonces tenían 3 grupos, era un grupo de mujeres que estaban entre la adolescencia a la vida adulta, mujeres de vida adulta que estaban por el embarazo y mujeres adultas que eran los controles sin ningún cambio. Y en este estudio sí pudieron ver que el embarazo cambiaba de forma irreversible el cerebro en algunos aspectos. Y esto lo atribuían o tenía la hipótesis de que las hormonas en el embarazo van a modular varias formas de plasticidad neuronal, neurogénesis, poda sináptica, y vieron que sí habían cambios en cuanto al volumen de la materia gris en el cerebro de las mujeres. Y estas reducciones volumétricas se asimilaban mucho o tenían pues una asociación significativa con lo que se encontraba en la poda sináptica que se da en la adolescencia. Y lo que dicen, bueno, sí lo cambia de forma reversible, pero no necesariamente de una forma negativa, sino más bien que esto indica estos procesos de mielinización, de neuroplasticidad, es que se empiezan a perfeccionar áreas del cerebro y circuitos neuronales o circuitos cerebrales. Entonces, al final es un cambio, no necesariamente tiene que ser bueno o malo. Estos cambios tienen que ser necesarios o se tienen que dar porque van a facilitar y favorecer la conducta maternal. ¿Qué es esto de poder estar en sintonía con todas las claves que me da el bebé cuando nace, mientras va creciendo también? Y esta otra parte de ser la mamá oso, de venir y defender a la cría, ¿verdad? Entonces todo esto es necesario y bien importante para un buen vínculo, para un buen apego. En condiciones adversas, obviamente este proceso no se da de alguna buena manera. Si, por ejemplo, hay estrés crónico, si hay historia de maltrato, consumo de sustancias o trastornos mentales, pues este cambio se ve un poco entorpecido y no necesariamente se logra a todo este cambio de neuroplasticidad. Algunas de las funciones se van a restablecer en el posparto, más o menos 2 meses después, hasta incluso 2 a 6 años todavía se ven algunos cambios que se quedan desde el embarazo. Entonces, en este estudio también pues vieron qué cambios habían a nivel cognitivo en las mujeres embarazadas y qué era lo que pasaba, ¿verdad? Como ya vimos, había una disminución de la materia gris y esto pues causaba ciertas deficiencias o fallas en la memoria ejecutiva, toma de decisiones, planeación, en la memoria de trabajo, de poder hacer las cosas. No va a haber autocontrol, por eso están como muy sensibles, muy irritables y pues afectar la memoria a corto plazo. Y sobre todo esto se va acentuando ya a partir del tercer trimestre. Entonces aquí es donde ven que las mujeres están muy distraídas, les hablan, les explican algo y se les olvida completamente. Y a veces hasta las van regañando de por qué no les acaban de decir una cosa y no se les olvida. Se le olvidan si ya hicieron ciertas rutinas o ciertos deberes que tienen que hacer, empieza a afectar en el trabajo, pero empiezan a tener mejor acceso a los recuerdos del pasado y mejor capacidad, o hay más, como que en este estudio decía, bueno, se encendía un poquito más el sistema límbico porque hacía que podían reconocer mejor los rostros, pueden notar si alguien está
está triste, enojado o cansado en los adultos. Entonces, esta como intuición afinada es lo que se va acentuando ya casi al final del embarazo y es parte de todos estos cambios que se va teniendo. O sea, la corteza tiende a disminuir, pero esto es porque el sistema límbico empieza a funcionar así a todo lo que da. Entonces, sí vieron que después del segundo mes, luego del parto, pues van a mejorar los procesos de toma de decisiones, funciones ejecutivas, y se va a hacer pues más ágil y más flexible. Y la mujer, pues aparte de lo que ya aprendió, a hacer como a reconocer, a tener mejor memoria, de guardar todas estas nuevas claves de este nuevo bebé. Entonces se empieza a recuperar la materia gris, pero pues con todos estos cambios, si hubieron eventos adversos, pues hay más tendencia a la depresión por la caída de hormonas en el posparto. Por la oxitocina, pues más riesgo digamos, si llegaran a haber algunas alteraciones, más riesgo de trastornos obsesivos compulsivos. Y esto está relacionado a lo que vemos con la conducta maternal de defensa de las madres, que cuando pues algo se presenta alguna adversidad, pues viene y pasa esto, ¿no? Y luego también estudiaron a largo plazo, como todas las longitudes que puedan tener en cuanto a los partos, si esto pasaba en cada embarazo, qué iba a pasar, o sea, cuál era la carga final. Entonces vieron que mujeres multíparas, más de 5 partos, ya en la edad adulta, empezaron a hacerle evaluaciones cognitivas comparadas con primíparas o mujeres que no habían tenido primíparas, que tenían 2 gestas o que no habían tenido hijos, y vieron que las mujeres con más de 5 partos tenían puntajes más bajos en las pruebas cognitivas. Entonces, bueno, aquí lo ponen como ejemplo mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer, pero pues esto va a depender si hubo o no depresión, si hubo o no alteraciones metabólicas, pero sí hay mayor riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, sí había mayor deterioro cognitivo, que no es sinónimo de Alzheimer, pero sí hay el deterioro cognitivo cuando hay más de 5 partos, por todos estos cambios que va teniendo en cada uno de los embarazos. Y pues obviamente cada embarazo cambia por todos los cambios que hay en cuanto a resistencia a insulina, el eje hipófisis hipotálamo adrenal, que van a haber mayores cambios a la actividad metabólica, entonces más riesgo de enfermedades metabólicas o cardiovasculares. Entonces, pues todo esto es bien importante poderlo entender para saber qué está atravesando la mujer en cada momento de su vida o en cada momento de su propio embarazo. Es decir, pues me siento muy distraída, me siento muy mal, y no patologizar, sino decir, bueno, esto es parte del embarazo, es parte de la función y se vale que estén a veces mal, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro o qué es lo que sucede ya dentro del cerebro de las mamás? Ya en el embarazo, pues está la placenta, el cuerpo lúteo y las hormonas, la proteína placentaria es uno de los que va más a estar estimulando al cerebro para todos estos cambios que va a tener la mujer, ¿verdad? La prolactina va a tener una retroalimentación negativa en el nivel de cerebro y pues la proteína placentaria es el que va a favorecer la mayoría de estos cambios. Entonces van a haber cambios conductuales que van a dar la conducta maternal, la neurogénesis, la reducción de ansiedad, porque sí va a haber una respuesta atenuada del eje hipófisis hipotálamo adrenal, y pues va aumento de la agresividad para la protección, que esto viene pues más que todo por aquí de la oxitocina. Las hormonas de la lactancia que van al patrón de reflejo de la oxitocina que van a producirlo, pérdida de la retroalimentación de la negativa de la prolactina que va a hacer que pues empiece a haber formación o galactopoiesis. El cerebro también se va a preparar para todas las demandas metabólicas del embarazo, entonces va a haber aumento del apetito con mayor acumulación o guardar más grasa en el cuerpo. Va a mantener la pérdida del ciclo menstrual, ¿verdad? Y toda esa acomodación que lleva, aumento de la ingesta de líquidos también, ¿verdad? Pues por todos los cambios cardiovasculares que pueden haber. Entonces, el cerebro también se empieza a preparar para todo esto. Va a haber una supresión de la respuesta al estrés y reducción a la respuesta a veces inflamatoria. Entonces, esto es lo que va sucediendo
en una mujer embarazada, ¿verdad? También se empieza a preparar para el momento del parto con la secreción de opioides y noradrenalina para el momento del trabajo de parto activo, ¿verdad? Van a ver los cambios en ánimo y cognición en la corteza frontal que pueden predisponer si hay factores de riesgo a ansiedad o depresión, si no hay factores de riesgo y pues es alguien con una buena red de apoyo, sin ningún malestar, pues simplemente los cambios que mencionamos de estar más sensibles, más sentimentales o pues que estén más distraídas o fallas en la memoria ejecutiva. Y todo esto sucede o se va a ir dando para poder llegar a tener lo que es un cerebro parental o un cerebro, em, vamos a decirle aquí materno porque estamos viendo mujeres, pero también se ha descubierto que los hombres van a tener ciertos cambios y de igual forma van a tener un cerebro parental, ¿verdad? Ellos también se van a convertir en padres. Y esto se da por medio de todas las neurohormonas y hormonas placentarias que van a causar la transformación cerebral en el embarazo. Esto pues va a tener bastantes implicaciones en salud mental, o por lo menos para mi área, porque desde aquí podemos hablar en la psicoeducación, cómo van a ser los cuidados, el autocuidado, eh, si hay alguna reactivación de trauma derivado de la transparencia psíquica, es un buen momento para reparar, como normalmente se les dice, cerrar círculos y mejorar el vínculo posterior. Entonces, ¿cómo va a funcionar el cerebro parental? Bueno, entonces, ya va a estar el cerebro con todos los cambios. Entonces, el bebé, van a haber factores propios del bebé a los que la madre va a tener que estar pendiente. ¿Cómo va a venir la respuesta al cuerpo, al cerebro? ¿Verdad? ¿Cómo va a reaccionar ante ese estímulo? ¿Cómo voy a pensar yo de decir qué necesita, qué me está diciendo esta señal de mi bebé? ¿A qué suena esto que me está diciendo? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Y luego, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi conducta de salida? Entonces, digamos que un bebé va a venir y dar el estímulo, donde puede que empiece a llorar, que haga pucheros, que simplemente haga miradas, que se ría, o simplemente con olerlo después de bañarlo, ¿verdad? Eso es un estímulo. Entonces el cerebro, pues, el sistema de recepción, que es la corteza sensorial, es la que va a empezar a activar la memoria o recuperar, decir, bueno, ¿esto qué me está diciendo? ¿Ah? ¿A qué me va a motivar esta señal que estoy viviendo del bebé? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, este bebé o huele a pipí, o huele rico, o el tono de su voz me dice que está calmado, porque ya las otras veces que lo he visto es que está calmado, si está llorando, es decir, como, ay, pobrecito, y cargarlo y hasta calmarlo y de estarle dando lo que necesita al bebé. Y esto va a estar facilitado pues por nuestras neuronas espejo, nuestro sistema límbico, que va a hacer que podamos estar en contacto con eso. Si está llorando, si se puchero, si se está riendo, nosotros también venir y reírnos con ellos, o que se nos enchina la piel, o que empezamos a sudar si el bebé está llorando y es ese llanto que a mí me desespera porque no sé de qué es todavía, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si lo voy a cargar, lo voy a dejar que llore, le voy a dar el pecho, le voy a cambiar el pañal, ¿verdad? Y en todo esto, en lo que es la cognición y las emociones, es donde va localizado pues el amor que podemos llegar a sentir por un bebé, ¿verdad? Esto es pues en un embarazo normal. La corteza límbica, ¿verdad? Es la que va a decir, bueno, esto es una risa, estoy jugando con mi bebé o esto está llorando. Entonces va a hacer que nosotros tengamos de proteger, ¿verdad? O desesperarnos. Pero todo esto va a estar influenciado si nosotros en la vida, en la infancia, tuvimos experiencias adversas de la infancia. Cómo nos cuidaron, qué tipo de educación tuvimos, ¿no? Y si hubo abuso o no, abuso sexual en la infancia.
esto sumado a cómo estoy viviendo yo, porque si sucede todo esto, pero a la par estoy preocupada porque mi pareja no está disponible, me siento sola, no tengo trabajo, no tengo que comer, pues eso también en la red social, si estoy sola, si todos rechazan mi embarazo, pues va a afectar también este sistema eh, de estrés y nuestro sistema límbico también va a estar afectado, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo está nuestro sistema en el momento del embarazo cuando ya somos bebé, ya cuando ya somos padres o cuando ya nació nuestro bebé? Si desde ya tengo ansiedad, desde ya tengo depresión o consumo, pues todo esto va a estar mucho más alterado y los cuidados van a ser muy distintos para el bebé. Nosotros aquí lo vemos porque podemos intervenir con psicoterapias, ¿verdad? Ayudar a regular el sistema nervioso o algunos cuando son necesarios antidepresivos, antipsicóticos o algunos medicamentos que pueden ayudar a regular todas estas vías y que pues puedan haber mejores cuidados para el bebé. Pues esto lo ponen como a modo de ejemplo en caso de que, ¿qué pasa si un bebé nace prematuro y tengo una experiencia de parto traumático y si mi lactancia está siendo complicada? Todo esto también se va a ver alterado. Entonces siempre hay que ver lo general, como de big picture, de cómo se ve todo el ambiente, todo lo que le rodea a una mujer que se acaba de convertir en madre o que se va a convertir en madre. Entonces son muchas cosas, si lo vemos así, en lo que le pasan a una mujer y con las que tiene que lidiar, pero pues media vez hay un buen acompañamiento, todo esto puede llevarse de una forma muy fluida y podemos prevenir desde este punto o desde estas perspectivas de la maternidad. Entonces, ¿qué pasa cuando hay estrés? Como muchos conocemos, hay diferentes tipos de estrés. Hay estrés que es necesario, que es parte de nuestra vida, que nos ayuda a mantener, a entrar y salir en homeostasis. Pero pues cuando ya es un estrés negativo, por así decirlo, que genera malestar, pues es donde no se logra llegar a la homeostasis o al equilibrio. Este estrés va a crear una activación psiconeuroinmunoendocrinológica, ¿verdad? De todo nuestro cuerpo. Y va a hacer que nosotros adoptemos respuestas o conductas ante el estrés, ya sea que tengamos conductas evitativas, conductas agresivas o conductas también ambivalentes. ¿No? De que me pongo agresivo y remato con todo si estoy estresado, simplemente me aíslo, no le hablo con nadie. Entonces, todas estas conductas vienen desde cómo lo aprendimos, desde cómo vino regulado nuestro sistema de estrés en el embarazo de nosotros mismos, ¿verdad? Y se ha visto que mujeres, o humanos más bien dicho, que tienen esta forma de afrontar el estrés que se le conoce como cognición de indefensión, es que se vivieron eventos adversos, sé que lo repito mucho, pero es la palabra que más describe lo que pasa, ¿verdad? Donde aprendimos a que no nos podemos defender, donde las cosas nos pasan y qué podemos hacer, donde pues no había dinero, no había que comer, no había mucho que hacer, o cuando mis padres peleaban y cosas así, es una condición de indefensión, o sea, no podernos defender, no poder reaccionar, hace que todo lo empecemos a ver de una forma amenazante. Pequeños cambios nos van a parecer muy difíciles de sobrellevar. Es, por ejemplo, mujeres que son jóvenes y resultan embarazadas y les cuesta mucho lidiar con los cambios corporales, les da mucho miedo empezar a ir al médico, les da mucho miedo empezar a pensar como qué va a pasar en el parto, les empieza a dar mucho miedo de qué va a pasar con el bebé, si se les va a salir o si lo van a perder o no, ¿no? Entonces, ya no hay una evaluación objetiva de la situación que está pasando, porque mucha gente viene y le dice: "Es que sos una exagerada, algo tan sencillo y tú lo haces grande",
pero es por esta cognición de que aprendieron a verlo todo como muy amenazante porque no hay cómo defenderse. Entonces, es algo bien frecuente cuando hay trastornos mentales en las personas, hombres, mujeres, pero aquí hablando de embarazos, pues en el embarazo. ¿Y qué hace el organismo normalmente? ¿Verdad? Va a recurrir a mecanismos de afrontamiento, es decir, yo me puedo defender, puedo salir corriendo, o simplemente a veces es ignorarlo, o ser asertivo, ver qué es lo que está pasando, validar lo que siento, y esto pues en condiciones óptimas, tener una buena respuesta al estrés, ser asertivo, ser resiliente, que pues es lo que buscamos en la mayoría de personas, o lo que se busca trabajar en los procesos de psicoterapia. Entonces, ¿qué pasa con este eje hipófisis hipotálamo adrenal durante el embarazo? Muchos ya conocen cuáles son todos los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo. Y lo importante de aquí es de que hay una respuesta atenuada a los niveles elevados de cortisol. O sea, el embarazo sí se considera como un estado de hipercortisolinemia, pero la placenta tiene una enzima que va a servir como filtro, como una barrera para que no pasen todos estos niveles de cortisol hacia el feto. Entonces, la placenta como va a estar filtrando, decir, bueno, esto es demasiado, no lo necesito, y lo va como defendiendo de todas estas cargas que sí son necesarias para sostener el embarazo. Pero cuando hay situaciones estresantes o estresores ambientales, tóxicos ambientales, violencia, negligencia o un embarazo de alto riesgo, como ya lo vimos, a veces se puede disregular esta función placentaria o puede haber alguna disfunción de esta enzima por cambios epigenéticos y ahí va a poder filtrar o se va a lograr pasar un poco más de ese cortisol o de esta hormona de estrés. Y se ha visto pues que pasa el cortisol hacia el feto, ¿verdad? O empiezan a haber niveles un poco más de lo esperado. Y esto sí puede afectar el crecimiento del bebé, el crecimiento del feto. Entonces, lo que se ha visto es que nacen pequeños para la edad gestacional. Y que pues más adelante van a haber más problemas a nivel de sistemas cardiovasculares y metabólicos, ¿verdad? Entonces sí pueden haber efectos adversos para el feto en el desarrollo cuando hay mucho estrés o pues todo este sistema de placenta no logra sostener todo lo que está generando el estrés en una mujer embarazada, que puede ser ansiedad, depresión, incluso insomnio, porque pues el cortisol pues también tiene un ciclo circadiano y cuando se altera este ciclo también se puede desbalancear todo este sistema. Entonces, el estrés materno prenatal, es decir, durante el embarazo, sí puede generar modificaciones estructurales en sistemas del cuerpo, sistema cardiovascular, sistema neuroendocrino, y que hace que estos sistemas se codifiquen o se programen de una forma errónea o maladaptativa. Entonces, esto es que los hijos nacen con ejes hipófisis hipotálamo adrenales hiperreactivos. En algunos estudios han encontrado esto y sobre todo en estudios en animales o en ratas. En un estudio vieron que ratas en gestaciones sometidas a estrés, que las mojaban o no les daban alimento, ¿verdad? Tenían partos prematuros. Sus crías eran de menor tamaño, aunque con el peso que se esperaba o si llegaban a término, pero eran pequeñas. Las crías tenían respuestas del eje hipófisis hipotálamo adrenal más prolongadas, es decir, les costaba mucho llegar a regularse o calmar el estrés, sino que se mantenían como ya le había pasado y seguían con el eje hiperreactivo. Y empezaron a ver que tenían conductas de bloqueo conductual, de congelarse, de no saber qué hacer y defecación ante estímulos novedosos. Entonces, esto, pues si se transfiere, es poder hablar en niños que van a tener trastornos de la conducta externalizantes, que no van a poder regular muchas de sus emociones
pues obviamente trastornos del neurodesarrollo que ahorita vamos a ver un poquito, ¿verdad? Las, las crías de estas ratas pues también tenían mayores alternaciones en la memoria espacial, áreas el hipocampo relacionadas con la memoria, corteza frontal y amígdala. Entonces eran más hiperreactivas o más tendencia al congelamiento. Entonces sí es importante ver que todo esto importa y afecta, y saber esto puede ayudar a poder intervenir a tiempo o ayudar a la gestión del estrés o a disminuir el estrés en las mujeres embarazadas. El- ¿Y cómo sucede esto? Pues por todo este sistema placentario que ya les había dicho, ¿verdad? La placenta funciona como un órgano independiente, por así decirlo, o como un cerebro rutinario que vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Va a recibir, aparte de todos los nutrientes, información bioeléctrica y molecular relacionada pues con serotonina, dopamina, cortisol, ¿verdad? Que regulan el desarrollo y la activación de genes en el bebé. Entonces, todos estos procesos del desarrollo fetal van a estar muy sensibles a cualquier cambio en el estado emocional de la madre. Y esto a veces se puede llegar a radicalizar y empezar a decirle a las mujeres, si no se calma, se va a morir su bebé, si no se calma, le va a afectar a su bebé y van a hacer mal, o va a hacer que vas a hacer que se te venga el bebé. Y no significa echarle más presión a la mamá, decir entonces no sientas nada, sino más bien en poder validar y ayudar a regular todo este estado emocional, ¿verdad? Si vemos que son madres que vienen con estrés crónico, que no logran regularse, enseñarles a regularse o a relajarse, si queremos utilizar otra palabra, ¿verdad? Entonces sí se vale que estén estresadas, pero pues hay que ayudarlas a regular, porque esas señales de calma, de contención, de alivio, también le van a llegar al bebé. Entonces todas estas otras funciones también van a ser importantes. Y en unos estudios es algo bien importante que de pronto y no lo tomamos tanto en cuenta, pero la desnutrición o la malnutrición sí se veía como uno de los agentes estresantes de más relevancia, tanto por la falta de nutrientes como lo que implica tener esta dificultad de accesos a cierta calidad de vida en las mujeres, ¿verdad? Crías de menos peso, más abortos espontáneos cuando había malnutrición, cambios en la estructura o en el sueño, más ansiedad y depresión. Entonces, todo esto que les he venido diciendo está muy relacionado o es como el preludio a lo que se llama ahora la programación fetal, que no sé si han estado escuchando acerca de este tema de la programación fetal, que pone a la placenta como este cerebro intermediario o rudimentario, le llaman también, que es el que va a procesar toda la información que le viene y la va a transcribir hacia el bebé en genes o respuestas adaptativas en los diferentes sistemas de su cuerpo. Esto porque la placenta pues tiene muchos receptores y muchos genes de cortisol que va a regular este eje hipófisis hipotálamo adrenal. Entonces, esto es bien importante y es casi vital porque cuando se irrumpe todo este sistema, van a haber enfermedades a largo plazo, que fue lo que se empezó a hablar sobre la teoría de los orígenes de las enfermedades en el desarrollo, que a lo largo de estudios, más o menos 18 años, donde vieron que empezaban a aparecer como enfermedades de hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, obesidad, podían encontrar que habían habido niveles de estrés bastante elevados en las madres durante sus embarazos. Entonces, eh, ¿cómo sucede todo esto? ¿Cómo puede ser posible, verdad? Que el estrés pueda tener tanto alcance, no solo es de que el bebé se va a sentir o el bebé va a sentir el estrés, sino que estamos codificando a los bebés a tener estos sistemas mm, disfuncionales. Entonces, si vemos, hay adversidades ambientales, hay estresores ambientales, malestar psicológico materno, lo propio, el
el microsistema, el mesosistema, ¿verdad? Y las alteraciones en el embarazo, si tiene diabetes gestacional, si tiene preeclampsia, si le da hipotiroidismo, si tuvo amenaza de aborto, y pues todas las alteraciones que pueda dar el propio embarazo. Entonces empieza a reprogramar o a programar la respuesta hipofisiaria y adrenal. Entonces van a generar estrés fetal y esto a largo plazo van a haber alteraciones cognitivas y del lenguaje en los niños, alteraciones emocionales y conductuales, como algunos síntomas psiquiátricos, ansiedad, depresión, ¿verdad? Trastornos de personalidad, se ha relacionado muchísimo con esquizofrenia, trastornos del espectro del autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y luego este estrés va a programar órganos que se basa pues más que todo en embriogénesis y pues van a haber enfermedades cardiovasculares, hipertensión o infartos agudos al miocardio, diabetes tipo 2, síndromes metabólicos y menor densidad cortical cerebral y más riesgo también de deterioro cognitivo a largo plazo. Entonces sí es importante el estrés en el embarazo. No significa que no tengan que estresarse porque eso es casi que imposible, sino más bien ayudarlas a regular o poder intervenir en momentos adecuados en el embarazo y por eso siempre es bien importante pensar en la salud mental de las mujeres embarazadas. Y por último, pues ya vemos cómo va a ser el sueño en el embarazo y algunas alteraciones que van a haber. En el embarazo pues van a haber cambios anatómicos, fisiológicos, hormonales y psicológicos que van a afectar en la estructura del sueño. Por ejemplo, el aumento de peso, si es mayor del 20% del peso inicial, y el mayor volumen uterino pues hace que sea un poco incómodo poder dormir, que puedan moverse de lugar a lugar, o cambiar de posición les genera mucho dolor, mucho malestar, sentir que no pueden respirar, que el diafragma sube un poco más. Y eso las está despertando constantemente, entonces hace que la calidad de sueño no sea muy buena. Hay cambios cardiorrespiratorios, digamos, en cuanto en el embarazo pues hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay un ligero aumento de la presión arterial y de la frecuencia respiratoria con el esfuerzo inspiratorio en las mujeres embarazadas. Entonces, todo esto puede generar un poco de malestar o sentir las palpitaciones, sentir sudoraciones, sentir que hiperventilan, que no logran respirar, pero pues estos son cambios del embarazo que dan esas sensaciones. Hay mayor actividad simpática, entonces esto hace que se lleguen a sentir pues mucho más fatigadas y con más cansancio durante el día, y a pesar de estar cansadas en las noches, a veces se les cuesta un poco conciliar el sueño. Llega a haber enfermedad de reflujo gastroesofágico alrededor del 75% de las mujeres. El síndrome de piernas inquietas en las mujeres por deficiencia de hierro. También calambres pueden haber, ¿verdad? Entonces, la micción nocturna que puede llegar a una excesión de sodio nocturna y esto pues puede generar mayor fragmentación del sueño. En mujeres, en caso de que tengan pues mucha ganancia de peso o que ya tengan pues factores predisponentes para síndrome de apnea obstructiva del sueño, hace que la calidad y la eficiencia del sueño sea menor por las apneas que van teniendo durante el sueño y mayor deterioro cognitivo. En el primer trimestre, por el aumento de la progesterona hace que las mujeres tengan mucha somnolencia y que sea un poco más fácil dormir, pero que también pueden llegar a tener somnolencia diurna excesiva y esto pues sí puede ser muy discapacitante en algunas mujeres. En el segundo trimestre pues sí ya es un poco de descanso, sí logran como se está medio regulando todo, mejora el patrón de sueño, pero la calidad de sueño no siempre va a ser la misma. Aunque duerman 6 horas, 8 horas, la calidad o la eficiencia del sueño no va a ser reparadora. Y ya para el tercer trimestre, aparte de la incomodidad, de los ronquidos, empieza a haber lumbalgias, calambres, las fases del sueño empiezan a disminuir, el ciclo REM empieza a disminuir, la fase 2 también empieza a tener cambios, entonces es un sueño no reparador, no es sustancial. Entonces, estudios han visto que lo que más llega a dormir una mujer en el embarazo son 6
a 7 horas, lo ideal es que puedan tener las 8 horas de sueño, pero pues obviamente no siempre se les alcanza. Y aunque duerman esas horas, sienten que no descansan. Entonces, eso sí es parte del embarazo, pero cuando le agregamos eh, ansiedad o insomnio como tal, pues pueden haber más complicaciones como más riesgo de preeclampsia o presión arterial alta, porque al no dormir o estar despierta cuando deberían de estar dándose todas las fases del sueño, se libera más cortisol, más catecolaminas y hace pues, que haya una presión arterial elevada. Mayor riesgo de diabetes gestacional, que hayan trabajos de parto más prolongados y esto lleve a tasas más altas de cesáreas, ¿verdad? Eso es cuando duermen menos de 6 horas al día. Más riesgo de depresión postparto, trastornos en el postparto como psicosis postparto en caso de que llegara a haber alguna deprivación de sueño durante el embarazo. Entonces, siempre, el sueño es bien importante y a veces es algo que no siempre se pregunta, pero siempre es cómo está durmiendo, si siente que el sueño es reparador o no reparador, y qué pasa si no están durmiendo bien, si sí llega a haber insomnio, ¿verdad? Que es la dificultad para sostener o mantener el sueño y que pues, genera mucho cansancio durante el día. Normalmente, cuando es insomnio, va a estar asociado a, a cambios en el estado de ánimo, puede ser ansiedad, depresión, ¿verdad? O, por ejemplo, si son trabajadoras nocturnas que trabajan turnos cada 24, 48, 72 horas, pues el ciclo tiende a tener un desfase, el ciclo circadiano, ¿verdad? A pesar de que duermen bien, o decir, no, pues con 6 horas me alcanza, pero igual les cuesta conciliar, o muchos dicen, me despierto a las 3 de la mañana y ya no logro volverme a quedar dormida, pero amanezco el otro día como que nada, pero igual, siempre ser insomnio. Entonces, cuando ya llegan a ver todas estas complicaciones, se empieza a hacer la intervención, ¿verdad? Desde el principio, higiene del sueño, a cambiar hábitos a la hora de ir a dormir, disminuir, por ejemplo, la ingesta de líquidos en las tardes noches para que no hayan tantas levantadas, que utilizar todas las almohadas para tener mayor comodidad, manejar bien el dolor en las noches para la hora de ir a dormir. Ejercicios de respiración, ejercicios de relajación corporal, la relajación muscular ayuda muchísimo a poder inducir el sueño. Cuando todo esto no funciona, pues toca utilizar algunos medicamentos. Hay varios estudios que se han realizado sobre el efecto de todos estos, pues la mayoría siempre dan la advertencia de utilizarlo con precaución, ¿verdad? Normalmente la primera opción son los antihistamínicos. Aquí, por ejemplo, se puede utilizar la difenhidramina o la doxilamina, dosis de 25 a 50 miligramos, ¿verdad? Que es lo que contiene el Nauxil, pero a veces si se logra conseguir em, puros sin la piridoxina, pues también ayuda. Obviamente son dosis más altas que, que la que se utiliza para las náuseas. Y ya, pues, si esto no mejora, eh, poder probar ya benzodiazepinas que probablemente puedan tener una vida media corta o intermedia. Y en algunos casos, digamos, si hay síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, clonazepam puede ayudar muchísimo en este síndrome en específico. Hay varios estudios con diferentes resultados y una evidencia muy limitada porque no se pueden hacer estudios aleatorizados, pero no han visto que sí haya una correlación directa en cuanto a malformaciones congénitas con el uso de benzodiazepinas, pero sí mayor riesgo de abortos espontáneos. El Zolpidem sí se pudo ver en un estudio que habían malformaciones gastrointestinales, pero estos habían sido 4 pacientes y estas 4 pacientes también estaban utilizando otros medicamentos, entonces tampoco se pudo atribuir. La melatonina tiene estudios muy limitados, poca evidencia de que mejore, porque si es por ansiedad o si es por depresión, la melatonina no va a ayudar. La melatonina se utiliza cuando hay un desfase de sueño, de las fases tempranas o tardías del sueño. Entonces sí se pueden utilizar y normalmente se utiliza 3 meses, un par de semanas para como resetear el ciclo, pero así que de sueño y que mejore, no. ¿Verdad? La trazodona, que es un antidepresivo que se utiliza para sueño, tiene estudios muy limitados, no se ha encontrado ninguna malformación, pero pues tampoco es algo que se utilice.
La mirtazapina ayuda muchísimo para el sueño, es un antidepresivo y también nos ayuda muchísimo cuando hay hiperemesis gravídica, entonces es una buena opción. No se han encontrado evidencia de que genere alguna malformación fetal, pero pues como todos los antidepresivos, cierto riesgo de bajo peso o parto prematuro. Es importante poder saber todo esto. A mí me gusta explicarle mucho toda la evidencia que hay a una mujer para decirle estos son los riesgos, pero podemos valorar o poner una balanza riesgo-beneficio de que duermas, descanses y te evites todas las complicaciones de no dormir, a utilizar un medicamento que tiene ciertos riesgos que pueden o no pueden llegar a pasar. Entonces siempre es una plática y es una decisión mutua la que se pone antes de decidir dar un tratamiento. Es, aquí hablando, por ejemplo, de insomnio o en cualquier otro trastorno. Entonces, esto era lo que yo les traía para el día de hoy. Muchas gracias por la atención. No sé si haga algún comentario o alguna duda en la que yo pueda colaborar. Buenas noches, doctora. Pues muchísimas gracias. Yo me uní a media conferencia, pero siempre sumamente interesantes estos temas que creo que no son nuestro manejo día a día, sin embargo, sí es lo que logramos ver, porque ahora que usted hablaba del insomnio, yo tuve una paciente y al final es como el achaque normal del embarazo. Muchas veces buscamos esa normalidad de todos los cambios que podemos tener. Sin embargo, todo lo que usted nos explica ahora, incluso del tema de programación fetal, ¿verdad? Que es sumamente interesante todo lo de la epigenética, la alimentación, pues es muy enriquecedor todo lo que nos comentó. Tenemos por acá en el chat que dice el doctor Chacón, si hay contraindicación del uso de antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Depende. Para insomnio no hay evidencia de utilizar inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Para trastornos de ansiedad o depresión durante el embarazo, también es una valoración de riesgo-beneficio. Algunos antidepresivos de ese grupo sí se han declarado como relativamente seguros, aunque todos tienen sus riesgos, y otros, por ejemplo, la paroxetina sí se ha relacionado con malformaciones cardíacas. La fluvoxamina no tiene casi nada de evidencia, las más seguras son la sertralina y el escitalopram, la fluoxetina más o menos, pero esto va a depender de qué querramos tratar en el embarazo, si es ansiedad, si es depresión, o estrés postraumático, o qué otra cosa, ¿verdad? Pero solo por estrés o solo por insomnio no son la opción. Eh, todos los medicamentos tienen sus riesgos y es importante hablarle a los pacientes, ¿verdad? Los antidepresivos, por ejemplo, si pueden haber partos prematuros, bajo peso al nacer, cierto riesgo de sangrado, el síndrome de adaptación neonatal cuando nacen los bebés. Entonces, sí es una plática que se debe de poner sobre la mesa todo lo que puede pasar con el medicamento y los beneficios de poder tratar, porque a veces el beneficio pesa más que los riesgos que pueden llegar a no pasar. Entonces, no se puede decir si están contraindicados o no, porque ya no se utilizan estas clasificaciones, pero es una decisión mutua y sí se pueden utilizar, ¿verdad? Los que más, como les digo, los que más se utilizan, la sertralina, el escitalopram y la fluoxetina. Okay. La doctora Griselda Quijada la felicita, doctora, por tan excelente conferencia. Y Gracias. dice la doctora Andrea Sofía López, la melatonina y solo se me trabó aquí está.
Dice la melatonina considera debe ser utilizada una cada noche por 3 meses o cuál sería la dosis correcta. Y otra pregunta, en una paciente que tiene muerte fetal temprana, intermedia o tardía, ¿cuál sería el abordaje del lado psiquiátrico con nuestras pacientes con el componente emocional que el diagnóstico conlleva? Muchas gracias. Sí, bueno, la melatonina en trastornos de sueño eh, más bien se utiliza para cuando hay cambios o alteraciones en el ciclo circadiano, o un adelanto de fase o un retraso de fase de sueño. Sí, lo que más se ha estudiado, lo que más tiempo va a funcionar son 3 meses. Después de 3 meses ya no funciona. Si no funcionó ahí, no va a funcionar. La dosis va a depender de cada persona. Ahora, a veces se puede empezar 2 miligramos, 4 miligramos, 5 miligramos. A veces se ha llegado hasta 30 miligramos. Entonces va a depender mucho del perfil del paciente que estemos tratando. En embarazadas solo si hubiera adelanto o retraso de fase, que son estas personas que em, se empiezan a desvelar y cada vez se acuestan más tarde y se levantan más tarde, por las que trabajan, por ejemplo, de noche y dejan de trabajar de noche y pasan al día, que cuesta como volver a reprogramar todo este ciclo de estar despierto o no. Lo que sí se recomienda es utilizarlo entre 6 y 8 de la noche, que es donde empieza a elevar normalmente nuestra melatonina natural, y este exceso pues puede ayudar a que empiece a haber un sueño más natural en la noche, ¿verdad? Tomarlo antes de dormir no va a funcionar, porque si se duermen a las 10 de la noche, se toma la melatonina, esto va a hacer que se despierten más tarde, que amanezcan, que a las 5 o 6 de la mañana no se puedan levantar. Entonces siempre hay que calcular a qué horas tiene que levantarse, recorrer las 8 horas y ver a qué hora se va a dormir, ¿verdad? Entonces, no hay una dosis específica, depende de la respuesta que tenga la persona y se puede empezar desde 2, 5. Algunas embarazadas ya al final del trimestre del embarazo, pues por todos los cambios de volumen, de distribución de volumen, van a requerir dosis más alta. Yo lo que más he llegado es a 15 miligramos, con casi poca respuesta, ¿verdad? Pero si es por insomnio, es mejor otras opciones. Y las pacientes con muerte fetal, bueno, más que todo es el abordaje al duelo gestacional que vimos, ¿verdad? El acompañamiento en todos estos pasos de lo que significa un duelo. Sí se puede hacer una intervención en crisis cuando se da el diagnóstico, preguntarle cómo siente, qué entendió del diagnóstico que le dijeron, saber si sabe qué es lo que va a pasar a continuación, qué necesita y pues simplemente acompañarla, aliviarle la culpa. Son como las primeras cosas que se hacen en agudo, ¿verdad? Pero ya pues un duelo se acompaña 6 meses hasta un año. Si se llega a complicar un duelo con trauma, con depresión o algo más, pues dar medicamentos, pero si no, el duelo no se suele medicar, ¿verdad? Solo se acompaña en el proceso. Eso fue lo que conversamos en la conferencia de hace 15 días, ¿verdad, doctora? Em, Doctora, tengo una pregunta. Justo hoy vi una paciente que ella trabaja en el organismo judicial y está embarazada, tiene 8 semanas de gestación y hace turnos de 7 de la noche a 7 de la mañana, descansa 2 días, luego hace un turno de día de 7 de la mañana a 7 de la noche y el siguiente de 7 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, ella ya, su ritmo de vida ya lleva 4 o 5 años trabajando así, pero ahora con el embarazo, escuchando la importancia de todo esto, ¿cómo se maneja esta situación o qué se hace? Sí, es que ella, primero que ella pueda establecer una rutina en sus posturnos, por ejemplo, como recomendaciones para trabajadores nocturnos. Hay varios como recomendaciones que da la Academia Americana del Sueño para trabajador nocturno, y es que
Si está de 7 de la noche a 7 de la mañana, tratar de que por lo menos de las 2 a 3 de la mañana o a 4 de la mañana que se exponga a luz, o sea, a luz artificial, para poder continuar este ciclo circadiano como artificial, ¿verdad? Y sí tiene que comer en estas horas, digamos, por lo menos cada 4 horas dentro de lo que está en el turno. Al salir del trabajo a las 7 de la mañana, pues tiene que salir, o sea, no necesariamente, pero abrigada, que utilice gafas oscuras cuando vaya a casa, con gorra, para que reciba el menor estímulo de luz, aunque sea de día, ¿verdad? Llega a la casa, desayuna, se baña, cambia, y pues con la habitación oscura se llega a dormir y que normalmente duerme de 5 a 6 horas después del turno. Luego se despierta y así que su rutina normal hasta el otro día a las 7 de la noche. Digamos, si ese otro día no tiene turno, dormirse otra vez hasta las 10 de la noche y levantarse al otro día. Entonces, como que solo hacerlo cuando esté en los posturnos. Porque tal vez ya se acostumbró a estar en este ritmo, pero el que esté acostumbrado no significa que sea natural o que sea beneficioso. De hecho, el estar despierto en horas de la madrugada de 2 a 4 de la mañana aumentan los niveles de cortisol, hormonas del estrés, y también predispone a la obesidad. No sé si el paciente tendrá obesidad o no. Entonces, pues hay muchos cambios cuando no se lleva este ciclo natural de que cuando está oscuro hay que dormir, ¿verdad? Entonces, tiene más predisposiciones a hipertensión, a diabetes, ¿verdad? Pero estas son algunas de las recomendaciones y se pueden buscar en la Asociación Americana del Sueño, de recomendaciones para trabajador nocturno, y se Ok, pueden descargar. Ujú. está Buenas bien. no- No sé si tendrán alguna otra pregunta. Buenas noches, Sarita. Buenas noches. Buenas Eh, noches. sí, yo he tenido casos similares con trabajadoras del organismo judicial, PNC en su defecto. Lo que yo he hecho es darles un certificado médico y ellas logran cambiar el horario de trabajo. Las dejan en horarios en administración, en horarios de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Verdad? Porque ahí evitamos un poquito de las complicaciones estas que se están hablando ahorita, ¿verdad? Entonces, como sugerencia para tu paciente, si pudiera cambiar a ella les dan la opción del cambio de puesto, digamos. Ah, Sí, son cartas de consideración laboral que pues Ajá, uno puede poner porque durante el embarazo sí necesita dormir de noche, por ejemplo, ¿verdad? Porque se expone a exacto, riesgo de preeclampsia o de hipertensión o diabetes, ¿no? exacto. Pues, muchas Gracias, gracias feliz noche. por la observación. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, doctora Anita, muchas gracias. Y si nos pudiera compartir con Pau tal vez su contacto para poder referirle pacientes, ¿verdad? Porque sí, yo tengo ahí un par de pacientes con duelo y le comenté a una colega que tiene otra paciente que tenemos en común y para poderle referir a las pacientes. claro, con gusto, con Paola y Y ya lo pues tal vez compartimos en el chat. Ajá. con ustedes. Ujú. Bueno, pues si no Claro, tienen pues muchas gracias. más dudas, les agradecemos que se hayan conectado y recordarles que nuestra próxima clase será el 6 de septiembre con el tema abordaje de la depresión perinatal con la doctora María René Gandra. Muchas gracias por Muchas su gracias. atención. Buenas noches.